En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Vamos a hacerle un resumen, entre otras cosas, para que entiendan estos señores por qué la gente los detesta. Álamo Pérez Luna y Beto Ortiz han preparado el calendario de la corrupción, semestre por semestre, a ver si procesan el por qué la gente los detesta. Veamos, primer semestre. Julio 2021. En su primer mensaje a la nación, el flamante presidente Pedro Castillo anunció que convertiría Palacio de Gobierno en un museo, idea que rechazó unos días después. Debo decirles que yo no gobernaré desde la Casa de Pizarro. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo. Al día siguiente, el 29 de julio, Guido Bellido fue designado presidente del Consejo de Ministros, a pesar de haber sido investigado por terrorismo. El mismo día, cerca de la medianoche, se tomó juramento a solo una parte del gabinete ministerial en medio de la negativa de varias personas para integrar el equipo de ministros. Señor Pedro Andrés Toribio Topilsin Franklin Balbé, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Por la democracia y la concertación nacional. Sí, juro. Los titulares de los sectores Justicia y Economía juramentaron al día siguiente. Los nombramientos polémicos en el primer gabinete fueron Iber Maraví, exministro de Trabajo y asociado a Sendero Luminoso, por haber sido dirigente del Movadef. Maraví le otorgó la inscripción a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, el FENATE, otro organismo de fachada de Sendero. Nunca he sido miembro del CONARE como órgano de dirección. Nunca he sido su fundador. Les pido, por favor, si ustedes tienen alguna prueba, muestren a la vista del pueblo peruano. Juan Carrasco asumió como ministro del Interior sin renunciar al cargo de fiscal que tenía en ese momento. Anaí Durán, ex esposa del emeritista chileno Alejandro Astorga, fue nombrada ministra de la Mujer. Por último, se prohibió el ingreso de la prensa al Gran Teatro Nacional para dicha ceremonia. Por esos días, el presidente Pedro Castillo no despachaba en Palacio de Gobierno, lo hacía en una casa del Jirón Zarratea. Por eso no existen registros de las personas con las que se reunía el mandatario. Agosto 2021. Se difundió un video en el que Héctor Béjar, actual ex canciller, dijo que la Marina de Guerra del Perú había iniciado el terrorismo en el país. Lo que hay que exigir es que tanto el ejército como la Marina, que es especialista en estas cosas, porque el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente. El 17 de agosto Héctor Béjar renunció al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Me estoy esperando para conversar unos puntos muy importantes. El 18 de agosto se registró un incidente cuando una reportera del Canal del Estado fue apartada a la fuerza por un agente de seguridad mientras el mandatario caminaba hacia el municipio de Lima. La presidencia emitiría un comunicado de disculpas poco después. El 27 de agosto, el gabinete ministerial de Guido Bellido recibió el voto de confianza del Congreso después de más de 13 horas de un intenso intercambio de críticas. Hecho a CEMEPE, castellano CEMEPE no cantes de más Juan. Disculpe, Premier.
incluso en castellano. Por favor, sí. Le agradeceríamos toda la representación nacional, porque yo tampoco lo entiendo, que de aquí en adelante, ya que hizo el saludo en quechua, pueda hablar en castellano, por favor, como quedamos con la mesa directiva. Han votado a favor de la cuestión de confianza 73 congresistas, en contra 50, abstenciones 0. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ha sido aprobada y se levanta la sesión. El tipo de cambio del dólar en el Perú alcanzó un nivel histórico de 4 soles con 10 centavos. Previamente ya se habían disparado los precios de los productos básicos, como el pollo y el gas de cocina, lo que afecta directamente la economía familiar. Septiembre 2021. Iber Maraví también fue cuestionado por su supuesta relación con los terroristas históricos de Sendero Luminoso Arturo Morote, Hildebrando Pérez y Edith Lagos, y su participación en actos delictivos ocurridos entre junio de 1980 y mayo de 1981 en Ayacucho. A Edith Lagos yo la conozco, ¿por qué? Porque ha sido una persona de mi generación. El hecho de aparecer yo en un atestado no me hace responsable. El 30 de septiembre, Iber Maraví fue interpelado por el Congreso tras hacerse público un reportaje que demostraba su cercanía a grupos terroristas. Respecto a Hildebrando Pérez Guaranja, nunca lo he conocido personalmente. Nunca he tenido vínculo de ninguna índole con él. El 26 de septiembre, Guido Bellido dijo que se nacionalizará el gas de Camisea. Escribió en Twitter: convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. Se ha dicho claramente que el gas de Camisea tiene que ser para los peruanos. Octubre 2021. El 6 de octubre, Mirta Vázquez asumió como presidenta del Consejo de Ministros. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidenta del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. El mismo día, Betsy Chávez ingresó al gabinete y juramentó como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo en reemplazo de Iber Maraví. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. El 16 de octubre, el Ejecutivo propuso a Richard Rojas como embajador del Perú en Venezuela. ¿Usted se siente preparado? Yo sí me siento preparado porque Perú. ¿Cuál es su consideración o calificación del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Usted cree que Venezuela es una democracia o una dictadura? Obviamente es democracia, ¿no? A raíz de ese nombramiento, la Fiscalía solicitó impedimento de salida del país en su contra, porque estaba investigado por el caso de los dinámicos del centro. Frente a esta decisión, el sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 6 meses de impedimento de salida del país contra Richard Rojas, dirigente de Perú Libre investigado por presunto lavado de activos. Efectivamente, eso fue un préstamo que se tiene pensado para hacer una inversión en el local del partido. El doctor Vladimir hizo el préstamo al partido y yo como representante soy el titular. Ya, pero usted tiene que enfrentar una investigación acá y se va a Venezuela. Las diligencias se hacen de manera virtual. El 27 de octubre, Pedro Castillo celebró el cumpleaños de su hija con una fiesta infantil en Palacio, pese a la prohibición de reuniones. En ella estuvieron presentes decenas de niños y la animadora infantil brasileña Brenda Carvalho. Me dijeron que era solamente para hacer algo presencial. Me fui un ratito, estaba de full porque
entonces ministro del Interior, realizó una fiesta en su domicilio por el Día de la Canción Criolla, a pesar de que su sector 2 días antes había prohibido las reuniones para festejar esa fecha. Constantemente esta afirmación, lo que hemos tenido es una reunión de trabajo. El Perú no puede parar. Reunión de trabajo es una fiesta. Hoy día vamos a seguir continuando. El 4 de noviembre, el gabinete liderado por Mirta Vázquez recibió el voto de confianza del Congreso. Han votado a favor 68 congresistas, en contra 56, una abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por la señora Mirta Vázquez Chuquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Los excomandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, José Vizcarra y Jorge Chaparro, señalaron que hubo presiones desde el Ejecutivo para el ascenso de determinadas personas, sin considerar un criterio meritocrático. Que el señor Bruno Pacheco en ese momento me dice: general, esto se puede hacer, pero no se debe, le dije. Me dijo, pero el general, el presidente tiene que escoger pues a su gente. No, le digo, no es así. El presidente no debe escoger a su gente. Ya le estoy explicando cómo es el proceso. Los principales implicados por este caso fueron Walter Ayala, entonces ministro de Defensa, y Bruno Pacheco, entonces secretario presidencial. Los recomendados por el gobierno para el ascenso fueron los coroneles del Ejército Carlos Ramiro Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loaiza. El 14 de noviembre, Walter Ayala renunció al Ministerio de Defensa luego del escándalo por los ascensos en las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa me dijo: esto viene de arriba, yo no los conozco. Me dijo, bueno, no sé, no puede ser posible. Le dije, esto es imposible, va a generar una serie de problemas. A través del chat del 15 de noviembre, Bruno Pacheco volvió a generar otra crisis política. Se reveló que presionó al jefe de la SUNAT, Luis Enrique Vera Castillo, a través de mensajes de WhatsApp, para beneficiar a sus amigos con puestos de trabajo y con ventajas para sus empresas. Con el grito desesperado del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. El 18 de noviembre, Patricia Chirinos planteó la primera moción de vacancia presidencial. El mismo día, Bruno Pacheco renunció a la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Al día siguiente, la Fiscalía allanó Palacio y encontró $20,000 en el baño del despacho de Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno. Diciembre 2021. Un programa periodístico de América Televisión hizo públicas las reuniones secretas de Pedro Castillo con Caroline López y algunos funcionarios del gobierno en la Casa del Pasaje Zarratea en Breña. Usa una banda cuando lo que él representa es una banda criminal que sistemáticamente viola las leyes de nuestro Estado y mina la moral de nuestra nación. Patricia Chirino sustenta su pedido de vacancia presidencial, el mismo que no fue admitido a debate por el Parlamento. Han votado a favor 46 congresistas, en contra 76, 4 abstenciones. Consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. El 15 de diciembre se acusó a la hija del entonces ministro de Educación, Carlos Gallardo, de filtrar la prueba docente. El 21 de diciembre el Congreso de la República censuró a Carlos Gallardo y tuvo que abandonar el Ministerio de Educación. Han votado a favor 70 congresistas, en contra 38, 7 abstenciones. La moción de censura al ministro de Educación, señor Carlos Gallardo, ha sido aprobada. El
18 de diciembre, el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, denunció ante la Fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por el caso Provías y la buena pro que obtuvo el consorcio vinculado a la empresaria Carolyn López, con quien el jefe de Estado se reunió en varias oportunidades. Pedro Castillo recibió en Palacio a Carolyn López y a los gerentes de Petroperú y Heaven Petroleum a la misma hora. Esta última empresa ganó luego una millonaria licitación para la venta de biodiesel. Dicho contrato fue anulado ante las presiones mediáticas. Se convocó otra vez a concurso y al final lo volvió a ganar la compañía Heaven Petroleum. El presidente Pedro Castillo se sometió por primera vez a un interrogatorio de la Fiscalía y confirmó chats que intercambió con el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, sobre el proceso de ascensos militares. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.